Hay momentos en la historia en que un solo hombre se atreve a mirar lo que todos prefieren ignorar, y ese acto de valentía intelectual sacude los cimientos de lo que llamamos verdad. Baruch Spinoza fue uno de esos hombres, un judío excomulgado, que se convirtió en el filósofo más peligroso de su época, no porque negara la existencia de Dios, sino porque se atrevió a preguntarse qué significa realmente creer en algo cuando ese algo viene envuelto en contradicciones, miedos y manipulaciones. Spinoza comprendió algo que las instituciones religiosas siempre han sabido, pero nunca han querido admitir públicamente, que el poder de la fe no reside en la coherencia de sus textos sagrados, sino en la uniformidad del miedo que inspiran. Y cuando ese miedo se desmorona ante el escrutinio de la razón, cuando las contradicciones emergen como grietas en un muro que se creyó eterno, entonces comienza el verdadero terror de quienes custodian los dogmas. Esta es una historia sobre 5 testigos que miraron el mismo acontecimiento y contaron 5 versiones diferentes, tan incompatibles entre sí que transforman lo que debería ser el testimonio más sólido de la historia humana en un ejercicio de interpretación donde cada creyente elige qué creer y qué ignorar. Es la historia de cómo los evangelios, esos textos que millones consideran la palabra infalible de Dios, se contradicen de tal manera al narrar los eventos más cruciales de la fe cristiana que obligan a cualquier mente honesta a preguntarse: ¿qué ocurre cuando la base documental de una religión no resiste el análisis que se le aplicaría a cualquier otro texto histórico? ¿Por qué millones de personas continúan sosteniendo como verdad absoluta algo que, bajo la luz de la razón, se desmorona en ambigüedades y versiones irreconciliables? ¿No será que la verdadera fe comienza precisamente cuando dejamos de temer a las preguntas y nos atrevemos a mirar de frente las contradicciones que hemos sido entrenados para ignorar? Spinoza vivió en el siglo XVII, una época donde cuestionar los textos sagrados no era un ejercicio académico, sino una invitación a la ruina social, al ostracismo y, en muchos casos, a la muerte. Pero este hombre de Ámsterdam, este pulidor de lentes que pasaba sus días trabajando con cristales para ganar el pan mientras pulía con la misma precisión las ideas que demolerían siglos de certezas religiosas, no pudo permanecer en silencio. Su tratado teológico-político fue una bomba arrojada contra el corazón mismo de la autoridad religiosa, porque en él Spinoza no atacaba la religión desde fuera, como un ateo que niega todo, sino desde dentro, como alguien que conocía íntimamente las Escrituras. Y precisamente por eso podía señalar con exactitud dónde y cómo se habían convertido en instrumentos de control político más que en revelaciones divinas. Los evangelios narran la resurrección de Jesús como el evento central del cristianismo, el milagro que valida toda la doctrina, la prueba definitiva de que este hombre era efectivamente el Hijo de Dios. Sin la resurrección, el cristianismo se desmorona como un castillo de naipes, porque toda la teología, todo el edificio de la salvación, toda la promesa de vida eterna reposa sobre la premisa de que un hombre muerto volvió a la vida y fue visto por testigos confiables que dieron testimonio de este hecho. Pero, ¿qué ocurre cuando examinamos esos testimonios con la misma rigurosidad con que examinaríamos cualquier otro evento histórico? ¿Qué descubrimos cuando dejamos de lado la reverencia y aplicamos la razón? Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron 4 relatos de la resurrección, y aunque la tradición cristiana ha intentado durante 2 milenios armonizar estas narraciones, construyendo explicaciones cada vez más elaboradas para justificar las discrepancias, la realidad es que estos textos se contradicen entre sí de manera tan fundamental que es imposible construir una versión coherente de los eventos sin ignorar selectivamente partes de cada evangelio. Y Pablo,
El quinto testigo, el hombre que nunca conoció a Jesús en vida, pero que se convirtió en el verdadero fundador del cristianismo como religión organizada, ofrece una versión tan diferente de los otros cuatro que parece estar hablando de un acontecimiento completamente distinto. Comencemos con el momento más simple, el más básico. ¿Quién fue a la tumba? Esta pregunta, que debería tener una respuesta clara y directa en textos que se consideran inspirados por Dios, tiene cuatro respuestas diferentes. Según Mateo, fueron María Magdalena y la otra María. Marcos dice que fueron María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Lucas menciona a María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, dejando la puerta abierta a un número indefinido de mujeres. Juan reduce el grupo a una sola persona, María Magdalena. ¿Cómo es posible que testigos inspirados por Dios no puedan ponerse de acuerdo en algo tan elemental como el número de personas presentes en el evento más importante de la historia cristiana? Spinoza comprendió que estas contradicciones no son detalles menores que pueden explicarse con un gesto de la mano y un no importa el número exacto, lo importante es el mensaje. No, estas discrepancias revelan algo mucho más profundo y perturbador, que estos textos fueron escritos por personas diferentes, en momentos diferentes, para audiencias diferentes y con agendas teológicas diferentes. No son testimonios de testigos oculares coordinados que narran lo que vieron, sino textos que surgieron décadas después de los eventos que describen, escritos por comunidades cristianas que ya tenían creencias establecidas y que ajustaron las narraciones para que sirvieran a sus propósitos doctrinales. Pero la pregunta sobre quién fue a la tumba es solo el comienzo. ¿Qué encontraron allí? Aquí, las contradicciones se multiplican hasta volverse casi cómicas, si no fuera porque millones de personas basan su comprensión de la realidad en estos textos. Mateo dice que cuando las mujeres llegaron, hubo un gran terremoto. Un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella, con una apariencia como un relámpago y vestiduras blancas como la nieve. Y los guardias que custodiaban la tumba temblaron de miedo y quedaron como muertos. Este es un evento espectacular, sobrenatural, imposible de ignorar. Un terremoto, un ángel descendiendo, guardias romanos desmayándose. Marcos, sin embargo, no menciona ningún terremoto, ningún ángel descendiendo del cielo, ningún guardia. En su versión, las mujeres llegan y encuentran la piedra ya removida. Entran a la tumba y ven a un joven vestido con una túnica blanca sentado al lado derecho. No es un ángel resplandeciente, sino un joven en ropa blanca. Lucas también omite el terremoto y el descenso angelical, pero en su versión, las mujeres entran a la tumba, no encuentran el cuerpo, y de repente dos hombres con vestiduras resplandecientes se presentan ante ellas. No uno, sino dos. Y Juan ofrece una versión completamente diferente. María Magdalena va sola. Encuentra la piedra removida, corre a decirle a Pedro y al discípulo amado. Ellos van a verificar, encuentran la tumba vacía, pero no ven ningún ángel. Regresan a sus casas, y solo entonces, cuando María se queda sola llorando, ve a dos ángeles dentro de la tumba. ¿Cómo conciliamos estas versiones? ¿Fue un ángel o fueron dos? ¿Estaba afuera sentado sobre la piedra o estaba adentro? ¿Descendió del cielo mientras las mujeres miraban o ya estaba allí cuando llegaron? ¿Hubo un terremoto o no? ¿Había guardias o no había guardias? Cada intento de armonizar estas narraciones requiere agregar elementos que ninguno de los textos menciona, o ignorar elementos que sí mencionan, o asumir que los eventos ocurrieron en un orden tan complicado y elaborado que ninguno de los evangelistas se molestó en aclarar. La respuesta tradicional de la apologética cristiana es que cada evangelista enfatizó diferentes aspectos del evento según su audiencia y su propósito teológico.
que no hay contradicción real, sino solo perspectivas complementarias. Pero esta explicación solo funciona si estamos dispuestos a torcer el lenguaje hasta que pierda todo significado. Cuando Mateo dice que hubo un terremoto y un ángel descendió del cielo, y Marcos no menciona nada de esto, no estamos ante dos perspectivas complementarias, sino ante dos narraciones incompatibles. Cuando Lucas dice que había dos hombres, y Juan dice que María no vio a nadie hasta después de que Pedro y el otro discípulo se fueron, no estamos ante detalles que se complementan, sino ante versiones que se excluyen mutuamente. Spinoza señaló que la única manera de mantener la creencia en la inspiración divina de estos textos es mediante un acto de voluntad que antecede al análisis racional. Primero se decide que los textos son sagrados, y luego se construyen las explicaciones necesarias para que las contradicciones desaparezcan. Pero si aplicáramos el mismo estándar que aplicamos a cualquier otro texto histórico, si estos fueran testimonios sobre un evento político o legal, los descartaríamos inmediatamente como poco confiables debido a sus discrepancias fundamentales. ¿Por qué entonces aplicamos un estándar diferente a los textos religiosos? ¿No será porque reconocer las contradicciones implicaría cuestionar toda la estructura de creencias que hemos construido sobre estos fundamentos? Las discrepancias continúan en cada detalle de la narración. ¿Qué dijo el ángel o los ángeles? En Mateo, el ángel dice a las mujeres que Jesús ha resucitado y que deben ir a decir a los discípulos que vayan a Galilea donde lo verán. Las mujeres salen corriendo con miedo y gran gozo, y en el camino Jesús mismo se les aparece y les repite el mensaje. Díganles a mis hermanos que vayan a Galilea. En Marcos, el joven en la tumba les dice que Jesús ha resucitado y que deben decir a los discípulos y a Pedro que vayan a Galilea. Pero las mujeres huyen atemorizadas y no dicen nada a nadie porque tenían miedo. Esta es una contradicción directa. Mateo dice que fueron con gozo a contar lo ocurrido. Marcos dice que no dijeron nada por miedo. Lucas ofrece una versión completamente diferente. Los dos hombres le recuerdan a las mujeres que Jesús había predicho su muerte y resurrección. Ellas van y cuentan todo a los 11 y a todos los demás, pero los apóstoles no les creen. Y aquí Lucas introduce algo crucial. No hay instrucción de ir a Galilea. En la versión de Lucas, todas las apariciones de Jesús ocurren en Jerusalén y sus alrededores, nunca en Galilea. Jesús se aparece a los discípulos en Jerusalén, come con ellos, les muestra sus heridas, les da instrucciones y finalmente asciende al cielo desde Betania, cerca de Jerusalén. En Juan, María Magdalena va y dice a los discípulos, «He visto al Señor», pero no hay mención de ningún mensaje sobre ir a Galilea. De hecho, en Juan las apariciones también ocurren en Jerusalén, donde Jesús se aparece a los discípulos en un cuarto cerrado, y solo al final hay una aparición junto al mar de Tiberíades en Galilea. Pero esta parece ser un apéndice agregado posteriormente, tanto en estilo como en contenido. ¿En dónde entonces ocurrieron las apariciones de Jesús resucitado? Mateo y Marcos dicen que en Galilea. Al menos eso es lo que el ángel instruye. Lucas y Juan dicen que en Jerusalén. Esta no es una discrepancia menor que pueda resolverse diciendo que hubo apariciones en ambos lugares, porque el tono de cada evangelio sugiere que las apariciones que narra son las únicas o las principales. Lucas es particularmente explícito. Después de la aparición en el camino a Emaús y las apariciones en Jerusalén, Jesús lleva a los discípulos hasta Betania y asciende al cielo. No hay tiempo ni espacio para un viaje a Galilea. ¿Por qué estas contradicciones importan? Porque el cristianismo no es una filosofía abstracta sobre principios éticos que puede sostenerse independientemente de eventos históricos.
El cristianismo hace afirmaciones específicas sobre eventos que supuestamente ocurrieron en el tiempo y el espacio, que un hombre llamado Jesús murió y resucitó, que fue visto por testigos específicos en lugares específicos, que este evento valida todas las enseñanzas de Jesús y constituye la base de la salvación humana. Si estos eventos no ocurrieron como se describe, si los testimonios son tan contradictorios que no podemos establecer qué pasó realmente, entonces toda la estructura teológica construida sobre ellos se tambalea. Spinoza argumentó que los textos bíblicos deben leerse como cualquier otro texto antiguo, con las herramientas de la crítica histórica y filológica, sin presuponer inspiración divina. Cuando hacemos esto, descubrimos que los evangelios son productos de su tiempo, escritos por personas con agendas específicas, que incorporaron tradiciones orales que habían circulado durante décadas, que modificaron y ajustaron las narraciones para que sirvieran a sus propósitos teológicos. No son testimonios de testigos oculares coordinados, sino textos teológicos que usan narrativas sobre Jesús para transmitir enseñanzas específicas a comunidades específicas. La pregunta que Spinoza nos invita a considerar es: ¿por qué la institución religiosa ha resistido tan ferozmente este tipo de análisis? ¿Por qué durante siglos la Iglesia prohibió que la gente común leyera la Biblia en su propio idioma, insistiendo en que solo los sacerdotes podían interpretarla correctamente? ¿No será porque un análisis honesto de estos textos revela contradicciones que socavan la narrativa de inspiración divina perfecta? ¿No será porque el poder de la Iglesia depende de mantener a los creyentes en la ignorancia sobre el verdadero contenido y las verdaderas discrepancias de los textos sagrados? Ahora pensemos en ustedes, donde quiera que estén en este momento. Quizás están viendo esto desde la Ciudad de México a las 9 de la mañana, mientras el sol apenas comienza a calentar las calles y ustedes toman su café matutino. Quizás están en Buenos Aires y son las 11 de la noche y esta reflexión los acompaña en la quietud antes de dormir. Quizás están en Madrid y es media tarde, o en Los Ángeles donde todavía es de madrugada. Me gustaría que escribieran en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañan y qué hora es allí en este instante, porque esta conversación sobre la verdad y las contradicciones nos une a través de las fronteras y los usos horarios, recordándonos que la búsqueda de comprensión honesta es universal. Y si estas palabras resuenan en ustedes, si sienten que alguien cercano podría beneficiarse de esta reflexión, compartan este video con un amigo, con un familiar, con alguien que también se atreva a preguntar, y envíenles su deseo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque la verdad, cuando se comparte con amor, se convierte en un regalo que multiplica la luz en medio de la oscuridad. Las contradicciones no terminan con el número de ángeles o la ubicación de las apariciones. Consideremos algo aún más fundamental. ¿Cómo era el cuerpo resucitado de Jesús? Esta pregunta va al corazón mismo de lo que significa resurrección. Fue una resurrección física, con un cuerpo de carne y hueso que podía ser tocado y que comía alimentos. ¿O fue una resurrección espiritual, con un cuerpo glorificado que trascendía las limitaciones físicas? Lucas insiste enfáticamente en la materialidad del cuerpo resucitado. Cuando Jesús se aparece a los discípulos en Jerusalén, estos se asustan pensando que ven un espíritu. Pero Jesús les dice: ¿por qué están turbados y surgen dudas en sus corazones? Miren mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne y huesos como ustedes ven que yo tengo. Y para demostrarlo más allá de toda duda, pide algo de comer y come pescado asado delante de ellos. Lucas no podría ser más claro.
Este no es un fantasma, no es una visión espiritual, es un cuerpo físico que puede ser tocado y que necesita alimento. Juan presenta una imagen más ambigua. Cuando Jesús se aparece a los discípulos, estos están en un cuarto con las puertas cerradas por miedo a los judíos, y de repente Jesús está en medio de ellos. No dice que entró por la puerta, simplemente apareció. Este es un cuerpo que puede materializarse atravesando puertas cerradas. Y cuando Tomás duda y Jesús le dice que ponga su dedo en las marcas de los clavos y su mano en su costado, el texto no dice explícitamente que Tomás lo hizo, solo que exclamó, «Señor mío y Dios mío», dejando la pregunta abierta. En la aparición junto al mar de Tiberíades, los discípulos no reconocen a Jesús inicialmente, lo que sugiere que su apariencia había cambiado de alguna manera. Marcos, en el final largo que la mayoría de los estudiosos consideran un añadido posterior, dice simplemente que Jesús se apareció a María Magdalena, luego se apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino al campo, y finalmente se apareció a los 11 mientras comían. Este lenguaje de aparecer en otra forma sugiere algo más fluido y menos material que el cuerpo enfáticamente físico de Lucas. Y luego está Pablo, cuyo testimonio es particularmente fascinante porque es el más antiguo. Pablo escribió sus cartas antes de que cualquiera de los evangelios fuera escrito, y él afirma haber tenido una experiencia directa del Jesús resucitado en el camino a Damasco. ¿Pero qué tipo de experiencia fue? En el libro de Hechos, escrito por Lucas, hay 3 narraciones de la conversión de Pablo, y las 3 se contradicen en detalles importantes. En una versión, los que acompañaban a Pablo oyeron la voz, pero no vieron a nadie. En otra, vieron la luz, pero no oyeron la voz. En la tercera, todos cayeron al suelo. Pero dejando estas contradicciones de lado, lo crucial es que Pablo nunca describe haber visto un cuerpo físico de Jesús. Fue una visión, una luz, una voz. Y en sus cartas, cuando Pablo habla de la resurrección, usa un lenguaje muy específico. Se siembra cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual. Pablo hace una distinción clara entre el cuerpo físico que muere y el cuerpo espiritual que resucita. Esta es una diferencia teológica enorme. Si la resurrección fue física, como Lucas insiste, entonces estamos hablando de una reanimación del cadáver de Jesús. El mismo cuerpo que fue crucificado volvió a la vida. Si fue espiritual, como Pablo sugiere, entonces estamos hablando de una transformación en un tipo diferente de existencia. Y estas dos visiones no son complementarias, son mutuamente excluyentes en aspectos fundamentales. Spinoza observó que Pablo, quien nunca conoció a Jesús durante su vida terrena, quien tuvo solo esta experiencia visionaria en el camino a Damasco, se convirtió en la voz más influyente en la formación del cristianismo. Las cartas de Pablo constituyen la mayor parte del Nuevo Testamento, y es la teología de Pablo, no las enseñanzas de Jesús como las registran los evangelios, la que se convirtió en la base del cristianismo ortodoxo. Es Pablo quien desarrolla la doctrina de la salvación a través de la muerte de Jesús, como sacrificio por los pecados. Es Pablo quien establece la estructura de la Iglesia. Es Pablo quien define qué significa ser cristiano. Y sin embargo, este hombre nunca escuchó a Jesús predicar, nunca lo vio caminar por Galilea, nunca presenció ninguno de los eventos que los evangelios narran. Su autoridad descansa enteramente en su afirmación de haber tenido una visión. ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo evaluamos la credibilidad de alguien que afirma haber visto a una persona muerta aparecerse como una luz resplandeciente y una voz? Si alguien hoy afirmara haber tenido tal experiencia, ¿lo consideraríamos un testimonio confiable sobre eventos históricos? ¿O buscaríamos explicaciones psicológicas, neurológicas, culturales para entender lo que realmente experimentó?
¿Por qué entonces aplicamos un estándar diferente a Pablo? Pero volvamos a las narraciones evangélicas y consideremos otro elemento crucial. ¿Cuándo ocurrieron las apariciones y durante cuánto tiempo? Mateo no da una cronología clara, pero la impresión es que después de la aparición a las mujeres en Jerusalén, los discípulos fueron a Galilea, donde Jesús se les apareció en un monte. Marcos termina abruptamente con las mujeres huyendo de la tumba, sin decir nada a nadie. Y el final largo añadido posteriormente menciona apariciones, pero sin detalles cronológicos claros. Lucas, por otro lado, presenta una cronología muy comprimida. Todo parece ocurrir en un solo día. La resurrección en la mañana, la aparición a los 2 en el camino a Emaús esa tarde, la aparición a los 11 esa noche, y luego Jesús los lleva a Betania y asciende al cielo. Si leemos Lucas sin conocer Hechos, parecería que la ascensión ocurrió el mismo día de la resurrección o poco después. Pero en Hechos, también escrito por Lucas, se nos dice que Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Entonces ahora Lucas nos da una cronología completamente diferente. 40 días de apariciones antes de la ascensión. ¿Cómo reconciliamos esto con la narrativa comprimida del Evangelio de Lucas? Juan presenta aún otra cronología. Jesús se aparece a los discípulos la noche del día de la resurrección. Luego, 8 días después, se aparece nuevamente cuando Tomás está presente. Y luego, en lo que parece ser mucho después, se aparece junto al mar de Tiberíades. No hay mención de 40 días, no hay cronología clara, solo estas apariciones específicas separadas por períodos indefinidos. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús apareciendo a sus discípulos antes de ascender al cielo? Fue un día, como sugiere Lucas en su Evangelio. Fueron 40 días, como dice Hechos. ¿Fue un período indefinido, como sugieren los otros evangelios? Y si el mismo autor, Lucas, nos da 2 cronologías completamente diferentes en 2 textos diferentes, ¿qué dice esto sobre la confiabilidad histórica de estos relatos? Spinoza argumentaría que estas discrepancias revelan que los autores no estaban preocupados por la precisión histórica en el sentido moderno. Estaban escribiendo textos teológicos, no reportes periodísticos. Cada evangelista tenía un mensaje teológico que transmitir y moldeó la narrativa para que sirviera a ese mensaje. Mateo quería mostrar que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Marcos quería presentar un evangelio de acción donde Jesús es el Hijo de Dios que sufre. Lucas quería mostrar a Jesús como el Salvador universal que vino para judíos y gentiles por igual. Juan quería presentar a Jesús como el Logos divino preexistente que se hizo carne, y cada uno ajustó las narraciones para servir a estos propósitos teológicos. Pero si esto es cierto, si los evangelios son textos teológicos más que históricos, entonces, ¿qué base tenemos para las afirmaciones históricas que el cristianismo hace? ¿Cómo sabemos qué pasó realmente y qué fue añadido o modificado para servir a propósitos teológicos? ¿No estamos entonces en una posición donde tenemos que elegir creer basados en fe más que en evidencia? Precisamente lo que Spinoza argumentaba que era el problema fundamental de la religión institucional. Consideremos ahora algo aún más perturbador. Las apariciones de Jesús resucitado no fueron solo a los discípulos cercanos. Pablo, en su primera carta a los Corintios, proporciona una lista de apariciones que incluye una particularmente extraña. Apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esta es una afirmación extraordinaria. 500 personas vieron simultáneamente a Jesús resucitado. Sin embargo, ninguno de los evangelios menciona este evento. ¿Cómo es posible que una aparición a 500 personas, que sería el testimonio colectivo más poderoso de la resurrección, no sea mencionada por ninguno de los evangelistas?
La respuesta apologética usual es que los evangelios no pretendían ser relatos exhaustivos de todo lo que ocurrió, que seleccionaron los eventos que consideraban más importantes para sus propósitos. Pero esta explicación es difícil de aceptar. Una aparición a 500 personas simultáneamente sería el evento más significativo, el testimonio más irrefutable de la resurrección. ¿Cómo podrían todos los evangelistas considerarlo menos importante que las apariciones a individuos o grupos pequeños? La explicación más probable es que esta tradición de las 500 personas, mencionada solo por Pablo, surgió en círculos diferentes de los que produjeron los evangelios, o que Pablo está reportando algo que escuchó, pero que no tiene base histórica sólida. Y esto nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Cómo se forman las tradiciones religiosas? ¿Cómo algo que comienza como la experiencia de un individuo o un grupo pequeño se convierte en un evento afirmado por cientos o miles? Spinoza entendió que las creencias religiosas no surgen de la evidencia cuidadosamente examinada, sino de necesidades psicológicas y sociales profundas. Las personas quieren creer, necesitan creer que hay un propósito, que hay justicia última, que la muerte no es el final. Y cuando hay una necesidad fuerte de creer, la mente humana es extraordinariamente capaz de encontrar evidencia que apoye esa creencia e ignorar evidencia que la contradiga. Esto no significa necesariamente que los discípulos estuvieran mintiendo deliberadamente. Es perfectamente posible que tuvieran experiencias genuinas que interpretaron como apariciones del Jesús resucitado. Después de un trauma como presenciar la crucifixión de su maestro, en un estado de dolor profundo y confusión, en un contexto cultural donde las visiones de personas muertas eran consideradas posibles y significativas, es psicológicamente comprensible que tuvieran experiencias que interpretaron como encuentros con Jesús. La psicología moderna nos muestra que las experiencias de ver o sentir la presencia de seres queridos, fallecidos, son sorprendentemente comunes y no requieren explicaciones sobrenaturales. Pero si las apariciones de resurrección pueden explicarse psicológica y culturalmente, si las narraciones evangélicas son tan contradictorias que no pueden reconciliarse en un relato coherente, si Pablo mismo nunca afirmó haber visto un cuerpo físico sino una visión, entonces, ¿qué queda de la resurrección como evento histórico? Parte 2. ¿Qué significa para la fe cuando el pilar sobre el cual descansa toda una religión resulta ser tan frágil que cualquier examen honesto lo tambalea? ¿Cómo una institución que afirma poseer la verdad absoluta puede edificar su autoridad sobre textos que ni siquiera logran ponerse de acuerdo en los detalles más básicos de sus eventos fundacionales? Estas preguntas no son caprichos de escépticos malintencionados, sino interrogantes legítimos que cualquier mente sincera debe plantearse al examinar los documentos que supuestamente narran el acontecimiento más importante en la historia de la salvación humana. Spinoza comprendió algo que la mayoría de sus contemporáneos se negaba a ver: que la fe auténtica y el pensamiento crítico no son enemigos, sino aliados en la búsqueda de la verdad. La fe que teme al cuestionamiento, que prohíbe la duda, que castiga la investigación honesta, no es fe en la verdad, sino adhesión temerosa a dogmas que no resisten el escrutinio. Una verdad genuina, una verdad divina, si es que tal cosa existe, no debería temer ningún examen, porque la luz verdadera no puede ser oscurecida por la investigación, sino que brilla más intensamente cuando se la observa de cerca. Pero la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha operado bajo el principio opuesto: que la fe requiere la suspensión del juicio crítico, que dudar es pecado, que cuestionar es rebeldía contra Dios. ¿Por qué? La respuesta que Spinoza ofrece es devastadora en su simplicidad.
porque la autoridad de la Iglesia no descansa en la solidez de sus argumentos, sino en la obediencia incuestionable de sus fieles. Una persona que piensa críticamente, que examina evidencia, que demanda coherencia lógica, es una amenaza para cualquier sistema que basa su poder en la aceptación pasiva de dogmas contradictorios. Volvamos a los Evangelios y profundicemos en las contradicciones que rodean uno de los elementos más fundamentales del relato de la resurrección. ¿Cuál fue la reacción de los discípulos cuando vieron a Jesús resucitado? Esta pregunta nos lleva al corazón de cómo funcionan las narrativas religiosas y cómo los autores moldean los relatos para transmitir mensajes teológicos específicos. En Mateo, cuando Jesús se aparece a los 11 discípulos en el monte en Galilea, el texto dice algo extraordinario. Cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Incluso después de ver al Jesús resucitado con sus propios ojos, algunos de los 11 discípulos más cercanos dudaban. Mateo no explica qué significa esta duda ni quiénes exactamente dudaban, pero la admisión es notable. Aquí tenemos a hombres que supuestamente habían seguido a Jesús durante años, que habían presenciado sus milagros, que habían escuchado sus enseñanzas y que ahora estaban viendo a su maestro resucitado de entre los muertos, y aún así dudaban. Lucas presenta una escena muy diferente. Cuando Jesús se aparece a los discípulos reunidos en Jerusalén, estos se asustan y piensan que ven un espíritu. Jesús les muestra sus manos y pies, pero ellos todavía no lo creían por el gozo y el asombro. Entonces Jesús pide algo de comer para demostrar que es real. La reacción aquí no es tanto duda como incredulidad mezclada con gozo, una incapacidad de procesar algo tan extraordinario. Pero Lucas no menciona que algunos dudaran incluso después de ver, a diferencia de Mateo. Juan ofrece la narrativa más elaborada sobre la duda a través de Tomás. Cuando Jesús se aparece por primera vez a los discípulos, Tomás no está presente. Los otros discípulos le dicen, «Hemos visto al Señor», pero Tomás responde, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después, Jesús se aparece nuevamente cuando Tomás está presente y le dice, «Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan usa esta escena para hacer un punto teológico. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, sugiriendo que la fe sin ver es superior a la fe que requiere evidencia. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Por qué los discípulos necesitaban tanta evidencia? Si estos hombres habían pasado años con Jesús, si habían presenciado que supuestamente resucitó a Lázaro de entre los muertos, si habían visto caminar sobre el agua, convertir agua en vino, alimentar a multitudes con unos pocos panes y peces, ¿por qué la noticia de su propia resurrección los llenaba de duda e incredulidad? ¿No habría sido lo más natural del mundo para ellos aceptar que Jesús había resucitado, dado todo lo que supuestamente habían presenciado? La respuesta más lógica, la que Spinoza habría reconocido inmediatamente, es que los milagros narrados en los Evangelios no fueron eventos históricos presenciados por testigos, sino adiciones teológicas hechas posteriormente para elevar la figura de Jesús al nivel de divinidad que las comunidades cristianas primitivas habían llegado a atribuirle. Si los discípulos históricos reales no habían presenciado resurrección de muertos ni caminatas sobre el agua, entonces tiene perfecto sentido que fueran extremadamente escépticos cuando se les dijo que Jesús había resucitado. Su escepticismo es la reacción normal, racional, de personas que vivían en el mundo real y no en el mundo de milagros constantes que los evangelios describen. Las narrativas de duda en los evangelios son, paradójicamente, uno de los elementos más reveladores porque muestran las costuras donde la teología se encuentra con la historia. Los autores
Necesitaban explicar por qué el mensaje de la resurrección no fue aceptado inmediata y universalmente, por qué muchos judíos de la época rechazaron el cristianismo, por qué incluso algunos que conocieron a Jesús no se convirtieron en seguidores. La solución fue incorporar la duda en las narrativas mismas, convertirla en parte de la historia, pero luego mostrar cómo fue superada por evidencia abrumadora. Excepto que las evidencias que ofrecen son tan contradictorias entre sí que revelan más sobre los procesos de formación de las narrativas que sobre eventos históricos reales. Consideremos ahora otro elemento que revela las tensiones entre los diferentes evangelios, las últimas palabras de Jesús. En Mateo, antes de ascender al cielo, Jesús da lo que se conoce como la Gran Comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Estas son palabras de autoridad universal, estableciendo una misión global. En Lucas, las últimas palabras son diferentes. Jesús explica cómo las Escrituras se cumplieron en él. Dice que se predicará arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y promete enviar lo que el Padre prometió, el Espíritu Santo. Luego los lleva a Betania y asciende al cielo. En Juan, en lo que parece ser el final original del Evangelio, antes de que se agregara el capítulo 21, las últimas palabras de Jesús son parte de una conversación con Pedro sobre si el discípulo amado moriría o no. No hay gran comisión, no hay instrucciones finales sobre predicar a las naciones. Y en el capítulo 21, agregado posteriormente, las últimas palabras son sobre Pedro y su futura muerte. En Hechos, Lucas ofrece aún otra versión de las últimas palabras. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y luego asciende. ¿Por qué estas discrepancias en algo tan importante como las últimas palabras de Jesús antes de dejar la tierra? Porque cada autor está transmitiendo el mensaje que su comunidad necesitaba escuchar. Mateo, escribiendo para una comunidad judeo-cristiana que necesitaba justificar la misión a los gentiles, pone en boca de Jesús la autorización explícita para ir a todas las naciones y bautizarlas en la fórmula trinitaria. Lucas, escribiendo para una audiencia gentil, enfatiza la promesa del Espíritu Santo y la misión universal comenzando desde Jerusalén. Juan, más místico y teológico, está menos interesado en instrucciones prácticas que en cuestiones sobre el destino de los discípulos y la naturaleza del amor y el seguimiento. Lo que Spinoza nos invita a ver es que estos no son testimonios de testigos oculares reportando fielmente lo que escucharon, sino textos teológicos escritos décadas después, moldeando las narrativas para servir a las necesidades de comunidades específicas. Y esto no es necesariamente deshonesto desde la perspectiva de los autores, porque en el mundo antiguo, la distinción moderna entre historia y teología, entre lo que literalmente ocurrió y lo que significa, no era tan rígida. Los autores estaban transmitiendo verdades teológicas a través de narrativas, y no veían problema en ajustar los detalles narrativos para hacer los puntos teológicos más claros. Pero para nosotros, viviendo en un mundo post-ilustración, donde la verdad histórica importa, donde distinguimos entre lo que pasó y lo que creemos que pasó, estas contradicciones son profundamente problemáticas. Si no podemos establecer qué dijo realmente Jesús, qué hizo realmente, qué pasó realmente después de su muerte, entonces
¿sobre qué base construimos la fe? ¿Sobre textos contradictorios interpretados selectivamente para apoyar lo que ya decidimos creer? Pensemos ahora en algo aún más fundamental: la tumba vacía. Todos los evangelios concuerdan en que la tumba estaba vacía la mañana de la resurrección. ¿Pero qué significa esto? La apologética cristiana tradicional argumenta que la tumba vacía es evidencia fuerte de la resurrección, porque si el cuerpo todavía estuviera allí, los enemigos de los cristianos primitivos simplemente habrían mostrado el cadáver y eso habría terminado la religión naciente. Pero este argumento asume que la narrativa de la tumba vacía es histórica, que realmente había una tumba conocida, que realmente estaba vacía y que esto era verificable públicamente. Consideremos las alternativas. Pablo, escribiendo antes que cualquiera de los evangelios, nunca menciona una tumba vacía. Cuando habla de la resurrección en 1 de Corintios 15, lista las apariciones, pero no dice nada sobre una tumba vacía. Este es un silencio elocuente. Si la tumba vacía fuera una parte central de la evidencia de la resurrección, ¿por qué Pablo no la menciona? La respuesta más probable es que en los círculos paulinos, la tradición de la tumba vacía no existía o no se consideraba importante, porque Pablo entendía la resurrección como una transformación espiritual, no como la reanimación de un cadáver. Las narraciones de la tumba vacía en los evangelios también presentan problemas. Marcos termina con las mujeres huyendo de la tumba vacía sin decir nada a nadie por miedo, lo cual es una conclusión extraña si se quiere establecer la tumba vacía como evidencia pública. Los otros evangelios agregan apariciones y resoluciones, pero cada uno de manera diferente y contradictoria. Y luego está la cuestión de José de Arimatea. Todos los evangelios dicen que José, un miembro del Sanedrín que simpatizaba con Jesús, pidió el cuerpo a Pilato y lo enterró en su propia tumba nueva. Pero aquí surgen preguntas. ¿Por qué un miembro del Sanedrín, el cuerpo que condenó a Jesús, haría esto? ¿Era realmente un seguidor secreto de Jesús, como sugieren los evangelios? ¿O hay algo más complejo sucediendo? Y si José era un seguidor, ¿por qué no aparece en ninguna otra parte de las narraciones evangélicas, excepto en el entierro? ¿Por qué no se menciona como parte de la comunidad cristiana primitiva? La explicación más parsimoniosa es que la historia de José de Arimatea fue creada para resolver un problema teológico. Según la ley judía, los crucificados no podían quedarse en la cruz durante el Sabbat, y los romanos normalmente arrojaban los cuerpos de los crucificados en fosas comunes. Pero para que hubiera una resurrección verificable con una tumba vacía, se necesitaba una tumba conocida. José de Arimatea resuelve este problema. Proporciona una tumba específica, digna, donde el cuerpo fue colocado y de donde resucitó. El hecho de que sea un personaje completamente ausente del resto de las narrativas evangélicas, que aparece solo para este propósito y luego desaparece, sugiere que es una creación narrativa más que un personaje histórico. Spinoza habría reconocido esto como un ejemplo perfecto de cómo las necesidades teológicas crean elementos narrativos. No es que los autores estuvieran mintiendo conscientemente, sino que estaban construyendo narrativas que transmitieran verdades teológicas que consideraban más importantes que los hechos históricos precisos. El problema surge cuando generaciones posteriores toman estas narrativas teológicas como reportes históricos literales y construyen sistemas enteros de doctrina sobre ellas. ¿Qué pasa con la reacción de las autoridades judías y romanas ante la resurrección? Si Jesús realmente resucitó de entre los muertos y se apareció públicamente a cientos de personas, si había una tumba vacía verificable, ¿por qué no hay ningún registro fuera de los textos cristianos de estos eventos extraordinarios? Los apologistas responden que los enemigos del cristianismo habrían suprimido tales registros, pero esto no tiene sentido.
Si un hombre realmente resucitó de entre los muertos, esto sería el evento más notable en la historia humana, imposible de suprimir o ignorar. Los historiadores romanos y judíos de la época mencionan a Jesús solo de pasada, si es que lo mencionan. Josefo, el historiador judío que escribió extensamente sobre el período, tiene una breve mención de Jesús que la mayoría de los estudiosos considera al menos parcialmente interpolada por cristianos posteriores. Tácito menciona que los cristianos seguían a alguien llamado Cristo que fue ejecutado por Pilato. Plinio el Joven menciona que los cristianos adoraban a Cristo como a un Dios. Pero ninguno de estos escritores, ningún historiador contemporáneo o cercano a los eventos, menciona resurrección, tumba vacía o cualquiera de los eventos milagrosos narrados en los evangelios. El silencio del registro histórico es ensordecedor, y la única manera de explicarlo, manteniendo la historicidad de los evangelios, es argumentar que una conspiración masiva suprimió toda evidencia de los eventos más extraordinarios de la historia humana. Pero esta explicación requiere asumir precisamente lo que está en cuestión, que los eventos ocurrieron como los evangelios los narran. La alternativa que Spinoza habría favorecido es mucho más simple. Los eventos milagrosos narrados en los evangelios no son historia, sino teología narrativa. Jesús fue un maestro judío que fue crucificado por las autoridades romanas, probablemente por sedición. Sus seguidores, devastados por su muerte, tuvieron experiencias que interpretaron como encuentros con su maestro resucitado. Estas experiencias, cualquiera que haya sido su naturaleza psicológica, los transformaron y los llevaron a continuar su movimiento. Con el tiempo, las narrativas sobre estas experiencias se elaboraron, se adornaron con elementos milagrosos, se moldearon para transmitir verdades teológicas, hasta que se convirtieron en los relatos que tenemos en los evangelios. Esta explicación no requiere conspiración, no requiere el silencio inexplicable de todos los historiadores contemporáneos, no requiere que ignoremos las contradicciones masivas entre los evangelios. Es consistente con lo que sabemos sobre cómo se forman los movimientos religiosos, cómo operan las tradiciones orales, cómo la narrativa teológica funciona en el mundo antiguo. Pero esta explicación destruye el cristianismo como sistema teológico tradicional. Si la resurrección no fue un evento histórico literal, sino una interpretación teológica de experiencias subjetivas, entonces toda la estructura de salvación construida sobre ella se derrumba. Pablo mismo admite esto. Admite, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. El cristianismo ortodoxo se sostiene o cae con la historicidad literal de la resurrección física. Y aquí llegamos al núcleo del conflicto entre fe y razón que Spinoza identificó. La razón, aplicada honestamente a los textos, revela contradicciones que hacen imposible sostener la narrativa tradicional. Pero la fe, definida como creencia sin o a pesar de la evidencia, puede mantener las creencias independientemente de las contradicciones. El problema es que cuando la fe se separa completamente de la razón, se vuelve indistinguible de la credulidad. ¿Cómo distinguimos entre fe genuina, en algo verdadero, y fe en algo falso si hemos decidido que la evidencia y la coherencia lógica no importan? La respuesta de la Iglesia históricamente ha sido prohibir el cuestionamiento, castigar la duda, mantener a los fieles en ignorancia sobre las verdaderas complejidades y contradicciones de los textos sagrados. Spinoza fue excomulgado de la comunidad judía por hacer precisamente estas preguntas. Giordano Bruno fue quemado en la hoguera. Muchos otros fueron silenciados, exiliados o forzados a retractarse. ¿Por qué tal ferocidad contra el cuestionamiento honesto?
porque las instituciones religiosas saben que su poder descansa no en la verdad de sus afirmaciones, sino en la uniformidad de la creencia. Una persona que piensa libremente, que examina evidencia críticamente, es un virus en el sistema que puede infectar a otros con el cuestionamiento. Pero ¿qué tipo de Dios necesitaría tal protección? Si Dios es realmente omnipotente y omnisciente, ¿no sería capaz de hacer que su mensaje fuera claro y coherente? ¿No podría asegurar que los textos que supuestamente revela su voluntad no estuvieran llenos de contradicciones que confunden y dividen a los creyentes? El hecho de que necesitemos ejércitos de teólogos y apologistas para explicar por qué los textos sagrados no dicen lo que parecen decir, para armonizar contradicciones que son obvias para cualquier lector honesto, sugiere que estos textos son precisamente lo que parecen ser, en productos humanos de su tiempo, escritos por personas con agendas específicas que reflejan las creencias y conflictos de comunidades particulares en periodos históricos específicos. Parte 3. Hemos llegado al punto donde las máscaras deben caer y las preguntas más profundas deben enfrentarse sin escudos de evasión teológica. Si todo lo que hemos examinado, todas estas contradicciones irreconciliables, todos estos testimonios mutuamente excluyentes, todo este tejido de narrativas que se desmoronan bajo el más mínimo escrutinio, si todo esto es cierto, entonces, ¿qué queda? ¿Debemos simplemente concluir que el cristianismo es una fantasía elaborada construida sobre arena movediza histórica? ¿O hay algo más profundo operando aquí? Algo que Spinoza vio, pero que pocos han tenido el coraje de articular completamente. La respuesta requiere que entendamos no solo lo que Spinoza concluyó sobre los textos religiosos, sino por qué lo concluyó y qué alternativa ofreció. Porque Spinoza no era un destructor nihilista que buscaba demoler la religión por mero placer intelectual. Era un pensador profundamente espiritual que buscaba liberar la verdadera espiritualidad del cautiverio de las instituciones corruptas y las doctrinas contradictorias. Su crítica de los textos sagrados no era el fin, sino el medio hacia algo más importante: la liberación de la mente humana del miedo que había sido la herramienta fundamental del control religioso. Spinoza argumentó que toda religión institucional opera fundamentalmente a través del miedo. Miedo al castigo divino, miedo al infierno, miedo a la exclusión de la comunidad, miedo a la condenación eterna. Este miedo es lo que mantiene a los creyentes obedientes, lo que los hace aceptar doctrinas absurdas, lo que los lleva a suprimir sus propias dudas y preguntas legítimas. Y los textos sagrados, con todas sus contradicciones y ambigüedades, son perfectos para esta función, porque pueden interpretarse para justificar casi cualquier doctrina que la institución necesite promover en un momento dado. Cuando la Iglesia necesitaba justificar las cruzadas, encontró textos que hablaban de guerra santa. Cuando necesitaba justificar la Inquisición, encontró textos sobre pureza doctrinal y castigo de herejes. Cuando necesitaba justificar la esclavitud, encontró textos que parecían aprobarla. Cuando necesitaba justificar la subordinación de las mujeres, encontró textos que hablaban de jerarquía de género. Y cuando los movimientos por la justicia social desafiaron estas prácticas, la misma Iglesia de repente reinterpretó los mismos textos para encontrar mensajes de liberación, igualdad y amor universal. ¿Qué revela esto? Que los textos no tienen un significado inherente fijo que la Iglesia simplemente descubre y transmite. Más bien, la Iglesia impone significados sobre textos ambiguos y contradictorios según las necesidades políticas y sociales del momento. Los textos son herramientas de poder, no revelaciones de verdad inmutable, y las contradicciones
Lejos de ser un problema para la institución, son en realidad una ventaja porque permiten flexibilidad interpretativa infinita. Pero entonces, ¿qué pasa con la persona sincera que genuinamente busca verdad y guía espiritual? Está condenada a elegir entre la credulidad ciega que acepta contradicciones obvias o el ateísmo nihilista que rechaza toda dimensión espiritual de la existencia. Spinoza diría que hay una tercera vía, la espiritualidad racional, que no depende de textos antiguos contradictorios ni de instituciones corruptas, sino que se basa en la comprensión directa de la naturaleza de la realidad. Para Spinoza, Dios no es un ser personal que interviene en el mundo, que se ofende por acciones humanas, que demanda adoración y castiga desobediencia. Dios es la sustancia infinita, la naturaleza misma, la totalidad de todo lo que existe. Dios y naturaleza son lo mismo, Deus sive natura. Esta no es una visión atea, sino panteísta. Todo es part 2, parte 2. Continuación. Para Spinoza, Dios no es un ser personal que interviene en el mundo, que se ofende por acciones humanas, que demanda adoración y castiga desobediencia. Dios es la sustancia infinita, la naturaleza misma, la totalidad de todo lo que existe. Dios y naturaleza son lo mismo, Deus sive natura. Esta no es una visión atea, sino panteísta. Todo es divino precisamente porque todo es parte de la única sustancia infinita que existe. Entender esto, vivir desde esta comprensión, es alcanzar lo que Spinoza llamaba el amor intelectual de Dios. Una forma de espiritualidad que no requiere templos, sacerdotes, textos sagrados o dogmas. Desde esta perspectiva, las contradicciones en los evangelios no son un problema a resolver, sino un hecho que nos libera de la necesidad de basar nuestra espiritualidad en ellos. Si estos textos son productos humanos, documentos históricos que reflejan las creencias y conflictos de comunidades antiguas, entonces podemos apreciarlos por lo que son, aprender de ellos lo que tienen de valioso, sin necesidad de someterlos a contorsiones interpretativas para hacerlos parecer coherentes o infalibles. ¿Qué tiene de valioso la figura de Jesús, despojada de todas las adiciones mitológicas y contradicciones teológicas? Posiblemente fue un maestro judío radical que enseñó amor, compasión, justicia para los oprimidos, crítica de la hipocresía religiosa. Estas enseñanzas no necesitan validarse mediante una resurrección literal para tener valor. Un mensaje de compasión no se vuelve más verdadero porque la persona que lo enseñó supuestamente caminó sobre el agua. Una crítica de la injusticia no requiere que quien la pronunció naciera de una virgen. La verdad de una enseñanza ética se sostiene o cae por sus propios méritos, no por los poderes sobrenaturales de quien la articuló. Pero el cristianismo institucional nunca pudo aceptar esta separación entre el mensaje ético y las afirmaciones sobrenaturales, porque su poder descansa precisamente en las afirmaciones sobrenaturales. Si Jesús fue solo un maestro humano sabio, entonces, ¿por qué necesitamos sacerdotes que medien entre nosotros y Dios? ¿Por qué necesitamos sacramentos, rituales, doctrinas elaboradas sobre Trinidad, pecado original, expiación sustitutiva? Todo el edificio de la autoridad eclesiástica se construye sobre la premisa de que Jesús era el único Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó físicamente, que fundó la Iglesia como su cuerpo en la tierra, con autoridad para perdonar pecados y otorgar salvación. Remover la resurrección física como evento histórico literal destruye este edificio. Y por eso la Iglesia ha luchado con tanta ferocidad contra cualquiera que cuestione la historicidad de los evangelios. No es porque tengan evidencia sólida de que los eventos ocurrieron como se narran, es porque saben que sin esa creencia su autoridad se evapora. Pensemos nuevamente en las contradicciones que hemos examinado, pero ahora con esta comprensión más profunda de lo que está en juego.
Cuando Mateo dice que hubo un terremoto y un ángel descendió del cielo y Marcos no menciona nada de esto, no estamos simplemente ante dos testigos recordando detalles diferentes. Estamos ante dos comunidades cristianas diferentes, escribiendo décadas después de los eventos con teologías diferentes. Mateo está escribiendo para judíos que necesitan ver que Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento, que su resurrección fue un evento cósmico que sacudió la tierra, validado por señales sobrenaturales. Marcos está escribiendo un evangelio más austero, más centrado en el sufrimiento y el misterio. Cuando Lucas insiste en que el cuerpo resucitado de Jesús era físico, que comió pescado, que podía ser tocado, mientras Pablo habla de cuerpo espiritual y nunca menciona una tumba vacía, no estamos ante perspectivas complementarias, sino ante teologías fundamentalmente diferentes sobre qué significa resurrección. Para Pablo, influenciado por corrientes platónicas y gnósticas, la resurrección es transformación en un nuevo tipo de existencia espiritual. Para Lucas, escribiendo contra docetismo y otras herejías que negaban la materialidad de Jesús, es crucial insistir en la fisicalidad del cuerpo resucitado. Estas diferencias teológicas están ocultas en las narrativas, codificadas en los detalles que incluyen o excluyen, en el lenguaje que usan, en los énfasis que hacen. Y durante siglos, la Iglesia ha intentado aplanar estas diferencias, crear una narrativa uniforme donde en realidad hay múltiples narrativas contradictorias, imponer una ortodoxia sobre textos que son profundamente heterodoxos. ¿Qué ocurre con la persona de fe que reconoce estas contradicciones? Algunos intentan mantener la creencia mediante gimnasia mental cada vez más elaborada. Otros experimentan crisis de fe devastadoras cuando descubren que lo que les enseñaron como verdad incuestionable resulta estar lleno de agujeros. Otros más llegan a lo que podríamos llamar una fe madura. Reconocen que los textos son humanos, falibles, contradictorios, pero encuentran en ellos algo valioso, una conexión con tradiciones de sabiduría, una comunidad de búsqueda, símbolos poderosos que apuntan hacia verdades más profundas, incluso si los detalles históricos son problemáticos. Esta última posición es respetable y puede conducir a una espiritualidad genuina, pero requiere honestidad sobre lo que realmente son los textos, y esta honestidad es precisamente lo que las instituciones religiosas tradicionalmente han resistido. Porque una vez que admites que los evangelios son documentos humanos falibles, una vez que reconoces que contienen errores y contradicciones, una vez que aceptas que muchas de las narrativas son teología narrativa más que historia, entonces, ¿en qué se convierte la autoridad de la Iglesia que afirma poseer la interpretación correcta de estos textos? Spinoza vio que el miedo al cuestionamiento es en realidad miedo a la pérdida de poder. Las instituciones religiosas no temen las preguntas honestas porque temen que Dios sea ofendido. Temen las preguntas porque temen que la gente descubra que el emperador no tiene ropa, que las afirmaciones grandiosas de verdad absoluta descansan sobre fundamentos extremadamente frágiles. ¿Pero acaso millones de personas a lo largo de 2 milenios han estado completamente equivocadas? ¿No cuenta para nada la experiencia colectiva de transformación, consuelo, significado que tantos han encontrado en el cristianismo? Esta pregunta merece una respuesta seria. No, la experiencia de millones no es invalidada por las contradicciones en los textos. Lo que se invalida es la afirmación de que esta experiencia depende de la verdad literal de las narrativas evangélicas. Las personas han encontrado significado, transformación y consuelo en el cristianismo, no porque los evangelios sean históricamente precisos, sino porque las narrativas, los rituales, la comunidad y los símbolos resuenan con necesidades humanas profundas.
Las historias funcionan a nivel psicológico y emocional independientemente de su veracidad histórica. El mito de la muerte y resurrección, el arquetipo del Salvador que sufre por los demás, la promesa de que el amor vence a la muerte, estas son narrativas poderosas que tocan algo fundamental en la psique humana. Pero aquí está la clave que Spinoza nos invita a reconocer. Si lo que realmente importa es la resonancia psicológica y el poder simbólico, entonces no necesitamos engañarnos sobre la historicidad literal. Podemos decir honestamente, estas son historias poderosas que transmiten verdades sobre el amor, el sacrificio, la esperanza, la transformación, incluso si los eventos narrados no ocurrieron exactamente como se describe. Y de hecho, esta honestidad puede profundizar nuestra relación con las narrativas, porque ya no estamos forzados a defender lo indefendible, a explicar lo inexplicable, a armonizar lo irreconciliable. Imaginen la libertad de poder leer los evangelios sin tener que torcer la mente para hacer que encajen, de poder apreciar a Mateo por su énfasis en el cumplimiento de profecías, a Marcos por su cristología del sufrimiento, a Lucas por su preocupación por los marginados, a Juan por su misticismo teológico, sin necesidad de fingir que todos están diciendo exactamente lo mismo, de poder decir: aquí hay diferentes voces, diferentes comunidades, diferentes experiencias de lo divino, todas valiosas, todas limitadas, todas humanas. Esta es la espiritualidad madura que trasciende el fundamentalismo, pero no cae en el nihilismo. Es el reconocimiento de que lo sagrado no reside en textos infalibles, sino en la capacidad humana de conectar con algo mayor que nosotros mismos, de trascender nuestro egoísmo individual, de experimentar asombro, gratitud, compasión. Estas experiencias no requieren validación mediante resurrecciones físicas o vírgenes que dan a luz. Son válidas por sí mismas. Pero volvamos una vez más a las contradicciones específicas, porque hay más que extraer de ellas. Consideremos la cronología de la última semana de Jesús. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, presentan una cronología donde Jesús celebra la Pascua con sus discípulos en la última cena. Es arrestado esa noche, juzgado durante la noche y la mañana siguiente, y crucificado en el día de Pascua. Juan presenta una cronología completamente diferente. Jesús es crucificado en el día de la preparación para la Pascua, antes de que comience la fiesta. Esto significa que la última cena en Juan no puede ser la cena de Pascua, porque la Pascua aún no ha comenzado. Esta no es una discrepancia trivial. Juan deliberadamente coloca la crucifixión en el momento en que los corderos pascuales están siendo sacrificados en el templo, porque su teología presenta a Jesús como el Cordero Pascual, el sacrificio que quita el pecado del mundo. Es una elección teológica brillante que hace un punto poderoso, pero es incompatible con la cronología de los sinópticos. ¿Cuándo ocurrió realmente la crucifixión? No podemos saber con certeza, pero lo que sabemos es que al menos uno de estos esquemas cronológicos está equivocado. Y si uno está equivocado, entonces el texto que lo presenta no puede ser infaliblemente inspirado en sus detalles históricos. Puede ser teológicamente inspirado, puede transmitir verdades espirituales profundas, pero no está libre de error en su narrativa histórica. O consideremos las genealogías de Jesús. Mateo y Lucas ambos proporcionan genealogías que trazan el linaje de Jesús hasta David, estableciendo así su derecho mesiánico. Pero las genealogías son completamente diferentes. Desde David hasta José, los dos evangelios listan nombres casi completamente diferentes. Mateo tiene 26 generaciones, Lucas tiene 41. Incluso el padre de José tiene nombres diferentes, Jacob en Mateo, Elí en Lucas.
Los intentos de armonizar estas genealogías han producido explicaciones cada vez más elaboradas, que una es la línea de José y otra la de María, que una es la línea legal y otra la línea natural, que hubo adopciones o matrimonios de levirato que explican las diferencias. Pero todas estas explicaciones requieren agregar información que ninguno de los textos proporciona y hacer suposiciones que, aunque ingeniosas, son completamente especulativas. La explicación más simple es que Mateo y Lucas tenían fuentes diferentes o construyeron genealogías diferentes para servir a sus propósitos teológicos. Mateo organiza su genealogía en 3 grupos de 14 generaciones, porque 14 es el valor numérico del nombre David en hebreo, reforzando la conexión davídica. Lucas traza la línea hasta Adán, no solo hasta Abraham como Mateo, porque Lucas enfatiza la universalidad de Jesús como Salvador de toda la humanidad, no solo de los judíos. Estas son elecciones teológicas y literarias brillantes, pero son incompatibles entre sí como historia literal. No pueden ambas ser correctas como genealogías históricas precisas, y de hecho, todo el ejercicio de construir genealogías para Jesús a través de José es teológicamente problemático si creemos en la concepción virginal. Porque si José no es el padre biológico, entonces su linaje davídico no se transmite a Jesús. Las contradicciones se multiplican en cada aspecto de las narrativas. Las historias de la infancia en Mateo y Lucas son completamente diferentes e imposibles de reconciliar en una cronología coherente. Mateo tiene magos del oriente, una estrella, huida a Egipto para escapar del infanticidio de Herodes y regreso a Nazaret solo después de la muerte de Herodes. Lucas no tiene nada de esto, pero tiene ángeles apareciendo a pastores, un censo romano que requiere que José y María viajen a Belén, una presentación en el templo en Jerusalén poco después del nacimiento y un regreso tranquilo a Nazaret. Si intentamos combinar estas narrativas, obtenemos algo así. María y José viajan a Belén para el censo, Jesús nace, los pastores llegan guiados por ángeles. 8 días después es circuncidado. Luego van a Jerusalén para la presentación en el templo. Luego regresan a Belén donde viven en una casa. Los magos llegan siguiendo una estrella. Herodes ordena el infanticidio. Huyen a Egipto, esperan hasta que Herodes muere. Regresan, pero tienen miedo de Arquelao, y que van a Nazaret. Esta cronología es posible solo haciendo suposiciones enormes sobre movimientos no mencionados y tiempos no especificados. Pero la pregunta más profunda es, ¿por qué necesitamos hacer esto? ¿Por qué no podemos simplemente reconocer que Mateo y Lucas tienen diferentes historias de la infancia que sirven a diferentes propósitos teológicos? Mateo quiere mostrar a Jesús como el nuevo Moisés, nacido durante una matanza de infantes, que escapa a Egipto y regresa para liberar a su pueblo. Lucas quiere mostrar a Jesús como el Salvador universal anunciado a los humildes, cuyo nacimiento trae paz en la tierra. Estas son narrativas teológicas hermosas y poderosas, pero no son historia en el sentido moderno. Y forzarlas a ser historia literal no las honra, las distorsiona. Es como insistir en que las parábolas de Jesús deben ser eventos reales que ocurrieron exactamente como se narran. Nadie hace eso porque entendemos que las parábolas son historias que transmiten verdades, no reportes históricos. ¿Por qué no podemos aplicar la misma comprensión a las narrativas de infancia o a las narrativas de resurrección? La respuesta, como Spinoza comprendió, es que admitir esto destruiría ciertas doctrinas que la Iglesia considera fundamentales. Si la concepción virginal es narrativa teológica más que hecho biológico, entonces la doctrina de la encarnación del Logos preexistente se vuelve problemática. Si la resurrección física no ocurrió como se narra, entonces
la doctrina de la expiación sustitutiva, donde Dios demanda sangre para perdonar pecados, pierde su base. Si los milagros son embellecimientos narrativos, entonces la cristología de Jesús, como Dios encarnado, necesita reexaminación radical. ¿Pero acaso estas doctrinas deben preservarse a cualquier costo, incluso al costo de la honestidad intelectual? ¿No sería más fiel a cualquier verdad divina que pudiera existir admitir lo que es obvio, que estos textos son productos humanos con todas las limitaciones que eso implica, y buscar lo verdaderamente valioso en ellos sin necesidad de defenderlos como infalibles? Hay cristianos que han llegado a esta posición, que leen los textos críticamente, pero encuentran en ellos sabiduría, inspiración, conexión con tradición. El cristianismo progresista, la teología de la liberación, muchas corrientes modernas del pensamiento cristiano han hecho las paces con la crítica histórica de los textos. Pero esto requiere reformular completamente lo que significa ser cristiano, alejándose de las doctrinas ortodoxas tradicionales que han definido el cristianismo durante la mayor parte de su historia. Y aquí está el dilema. ¿Es esta reformulación todavía cristianismo o es algo nuevo que usa vocabulario cristiano? Si removemos la resurrección física, la divinidad literal de Jesús, el pecado original, la expiación sustitutiva, la segunda venida, el juicio final, el cielo y el infierno literales, ¿qué queda que sea distintivamente cristiano versus cualquier otra tradición espiritual humanista? Esta pregunta no tiene respuesta fácil. Algunos dirían que lo que queda es una tradición, una comunidad, un conjunto de prácticas y símbolos que todavía pueden ser significativos, incluso si las creencias metafísicas cambian. Otros dirían que esto es diluir el cristianismo hasta que se vuelve irreconocible, que o aceptas las doctrinas centrales o dejas de ser cristiano. Spinoza no estaba preocupado por resolver este debate interno del cristianismo. Su proyecto era más radical: liberar a la humanidad del dominio de todas las religiones institucionales, mostrar que la verdadera espiritualidad no requiere revelación sobrenatural, textos infalibles o intermediarios sacerdotales. La razón humana, aplicada al estudio de la naturaleza, puede llevarnos a comprensión de nuestro lugar en el cosmos, que es más profunda y liberadora que cualquier dogma religioso. Pero ¿puede la razón sola satisfacer las necesidades humanas profundas que la religión ha intentado satisfacer? ¿Puede proporcionar consuelo frente a la muerte, significado en medio del sufrimiento, comunidad en la soledad, guía ética en la complejidad moral? Spinoza diría que sí, que el amor intelectual de Dios, la comprensión de que somos parte de la sustancia infinita, que nuestra existencia individual es una manifestación temporal de lo eterno, proporciona una serenidad y aceptación más profunda que cualquier promesa de inmortalidad personal. Pero esto requiere cierto tipo de persona, cierta capacidad intelectual y emocional. No todos pueden o quieren vivir desde la razón pura. Muchos necesitan narrativas, rituales, comunidad emocional, consuelo directo, y no hay nada moralmente inferior en esto. Las necesidades humanas son diversas, los caminos hacia significado son múltiples. El problema surge cuando las instituciones religiosas explotan estas necesidades mediante el miedo, cuando usan las contradicciones y ambigüedades de los textos para mantener control, cuando castigan el cuestionamiento honesto como pecado. Esto es lo que Spinoza encontró intolerable y esto es lo que su crítica buscaba desmantelar. Miremos ahora hacia dónde hemos llegado en este viaje a través de las contradicciones de los 5 testigos. Hemos visto que no pueden ponerse de acuerdo en quién fue a la tumba. ¿Qué encontraron allí? ¿Quién les habló? ¿Qué dijeron? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? ¿Dónde ocurrieron las apariciones? ¿Cuándo ocurrieron? ¿Cuánto tiempo duraron?
¿Qué aspecto tenía el cuerpo resucitado que dijo Jesús en sus últimas palabras? Hemos visto que Pablo, escribiendo antes que los evangelios, presenta una visión completamente diferente de la resurrección que enfatiza lo espiritual sobre lo físico y nunca menciona una tumba vacía. Hemos visto que las genealogías de Jesús son irreconciliables, que las historias de la infancia son mutuamente excluyentes, que la cronología de la última semana difiere fundamentalmente entre Juan y los sinópticos. Hemos visto que cada intento de armonizar estas contradicciones requiere agregar información no presente en los textos y hacer suposiciones especulativas. Y hemos visto que estas contradicciones no son meramente detalles periféricos, sino que afectan los eventos centrales sobre los cuales se construye toda la teología cristiana. Si no podemos establecer qué pasó realmente, si los testimonios son tan contradictorios que cada creyente debe elegir qué partes aceptar y cuáles ignorar o reinterpretar, entonces, ¿sobre qué base sólida descansa la fe? La fe, en la definición tradicional, es precisamente lo que llena este vacío. Es la capacidad de creer sin o a pesar de la evidencia. Hebreos 11:1 la define como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición reconoce implícitamente que la fe no se basa en evidencia visible o razón lógica. Es una decisión de creer porque se quiere o necesita creer, no porque la evidencia compele la creencia. No hay nada intrínsecamente deshonesto en esto si se reconoce abiertamente. El problema surge cuando se afirma que la fe está basada en evidencia sólida, en testimonios confiables, en hechos históricos irrefutables. Cuando la apologética cristiana afirma que la resurrección es el evento mejor atestiguado de la antigüedad, que los evangelios son documentos históricos confiables, que las contradicciones son meramente aparentes, está siendo fundamentalmente deshonesta. La evidencia no soporta estas afirmaciones, pero la evidencia tampoco prueba que la resurrección no ocurrió. No podemos demostrar que Jesús no resucitó de entre los muertos. Solo podemos mostrar que las narraciones evangélicas son demasiado contradictorias para establecer con confianza qué pasó. Esta es una distinción importante. La crítica de Spinoza no es que ha probado que el cristianismo es falso, es que ha mostrado que las afirmaciones de certeza son injustificadas. Y en este espacio de incertidumbre reconocida, cada persona debe decidir cómo proceder. Algunos elegirán creer de todas formas, encontrando valor en la tradición, la comunidad, los símbolos, las prácticas. Otros elegirán abandonar las creencias religiosas tradicionales y buscar significado y espiritualidad por otros medios. Otros más se quedarán en la incertidumbre, explorando, cuestionando, nunca llegando a conclusiones definitivas. Todas estas son respuestas legítimas. Lo que no es legítimo es pretender que la evidencia es clara cuando no lo es, que las contradicciones no existen cuando son obvias, que el cuestionamiento es pecaminoso cuando es el acto más honesto que un ser humano puede realizar. Spinoza pagó un precio tremendo por su honestidad. Fue excomulgado, marginado, vivió en pobreza relativa, murió joven, pero nunca se retractó, nunca dejó de buscar la verdad sin importar dónde lo llevara. Y su legado es una invitación a todos nosotros a tener el mismo coraje, a mirar honestamente lo que vemos, a admitir lo que no sabemos, a liberar nuestras mentes del miedo que ha sido la herramienta del control religioso. Porque al final, la pregunta no es si puedes probar que Dios existe o que Jesús resucitó. La pregunta es si puedes vivir con integridad, buscando verdad, practicando compasión, abrazando misterio sin necesidad de certezas falsas. Si puedes encontrar lo sagrado en la vida misma, en la conexión con otros seres humanos, en el asombro ante el cosmos, sin necesidad de intermediarios institucionales que te digan qué creer y cómo vivir.
Esta es la verdadera libertad que Spinoza ofrece. Libertad del miedo, libertad de la necesidad de certeza absoluta, libertad de defender lo indefendible. Es la libertad de decir no sé sin ansiedad, de explorar sin llegar a conclusiones finales, de cambiar de opinión cuando nueva evidencia emerge, de vivir en el misterio sin resolverlo. Y quizás, solo quizás, esta libertad es más valiosa que cualquier doctrina, más sagrada que cualquier texto, más cercana a lo divino, si lo divino existe, que cualquier institución que afirma representarlo. La verdad, como dijo Spinoza, no puede ser enterrada para siempre. Las contradicciones en los textos siempre han estado ahí, visibles para cualquiera que se atreviera a mirar sin los lentes de la doctrina preconcebida. Durante siglos, el poder de la Iglesia mantuvo a la mayoría en ignorancia de estas contradicciones, controlando quién podía leer los textos, en qué idioma, con qué interpretación. Pero ese control se ha roto. En la era moderna, cualquiera puede leer los evangelios en paralelo, ver las contradicciones directamente, hacer las preguntas que antes estaban prohibidas. Y una vez que ves las contradicciones, no puedes dejar de verlas. Una vez que reconoces que los 5 testigos cuentan 5 versiones irreconciliables, no puedes regresar a la inocencia de la fe simple. Puedes elegir creer de todas formas, pero es una elección consciente, no una aceptación ingenua. Esta es la situación en la que nos encontramos ahora, colectivamente como cultura. No podemos regresar a la era de la fe incuestionada. Las preguntas se han hecho, las contradicciones se han visto, el genio no puede volver a la lámpara. Lo único que podemos hacer es decidir cómo vivir honestamente en esta nueva realidad, donde las certezas religiosas tradicionales se han desmoronado para muchos. Spinoza nos muestra un camino, la espiritualidad racional que encuentra lo divino en la naturaleza misma, que practica ética no por mandato divino, sino por comprensión de lo que conduce al florecimiento humano, que busca verdad mediante razón y evidencia en lugar de revelación y autoridad. No es el único camino, pero es un camino que respeta tanto la mente como el espíritu, que no requiere que sacrifiquemos honestidad intelectual en el altar de la fe. Y con esto, concluimos nuestro examen de cómo 5 testigos convirtieron el supuesto milagro más importante de la historia en una colección de versiones contradictorias que revelan más sobre los procesos humanos de construcción de narrativa religiosa que sobre eventos históricos. Las contradicciones están ahí, visibles, ineludibles. Lo que hagas con ellas es tu decisión, pero que sea una decisión informada, honesta, libre del miedo que durante tanto tiempo ha mantenido a la humanidad en cadenas de creencia obligada. La verdad nos hará libres, dijo el Jesús de Juan. Si hay algo verdadero en esa afirmación, entonces buscar verdad honestamente, incluso cuando destruye creencias preciadas, es el acto más espiritual que podemos realizar.